Hola, soy Gabriela Salomé Loaiza Santos y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante que tiene que ver con la prevención de embarazos adolescentes. Y aquí es importante comenzar a explicar el concepto de la adolescencia. Como sabemos, la adolescencia es un periodo de vida que tiene que ver con un acelerado crecimiento, cambios físicos y emocionales que le suceden a todas las personas en todo el mundo. Los cambios biológicos generalmente son universales, pero varían de acuerdo a cada cultura, la genética, la alimentación, etcétera, ¿no? Entonces están permeadas por este tipo de situaciones, pero sabemos que en la generalidad o en la universalidad los cambios físicos tienen que ver con las mujeres, por ejemplo, el tema de la menstruación, el tema de aparición de vello púbico y axilar, esto es en ambos sexos, en hombres y en mujeres. Hay un cambio de voz, hay un ensanchamiento de brazos, piernas, el tema de la musculatura también, el cambio de voz, el cambio de la coloración de los genitales. En los hombres el tema de los sueños húmedos, el pene y los testículos se agrandan, hay una coloración diferente ahí también. En el tema de las mujeres también, la vulva, en nuestros genitales adquieren otra coloración. Existen una serie de situaciones físicas que van sucediendo y que marcan justamente este periodo de la pubertad que marca esa fase del cambio de la niñez a la adolescencia, ¿no? Entonces es importante también definir que en nuestro país y de acuerdo a las instituciones y a los especialistas, el periodo que va de los 10 a los 19 años está catalogado como el periodo de la adolescencia. Ahora bien, los cambios físicos no son los únicos que ocurren durante este periodo, también hay cambios emocionales que son muchas veces exacerbados por justamente toda esta cuestión hormonal, toda esta cuestión genética, biológica de la adolescencia y también que están influenciadas por el trato que las personas adultas les dan a las y los adolescentes, ¿no? Generalmente las personas adultas ya no tratan al adolescente o al adolescente como niñas o niños, pero tampoco les tratan como personas adultas o a veces tratan a las y los adolescentes como niñas y niños, pero también hay exigencias como personas adultas. En ese sentido, desestabilizamos a la adolescencia porque no les definimos si aún son niñas y niños, si han pasado esta etapa de la niñez o si ya se le están atribuyendo cargas, exigencias como una persona adulta. Entonces, ahí también hay una cuestión desde una visión adultocéntrica que tiene que ver con esta influencia que se ejerce en las emociones y en los cambios y en cómo los viven las y los adolescentes. Ahora, ¿qué es un embarazo adolescente entonces? Un embarazo adolescente ocurre cuando la chica, la adolescente, la mujer tiene un embarazo antes de los 20 años y generalmente es una situación inesperada, no planeada. Este tipo de embarazo ha sido catalogado como de alto riesgo debido a las diversas complicaciones que puede provocar en la salud tanto del adolescente como del producto o de la persona recién nacida. Es importante también aquí establecer una premisa básica que cuando hablemos de embarazos en niñas menores de 15 años, estos de entrada nos dan pauta a definir o a identificar que puede ser un embarazo producto de una violación, producto de una violencia sexual. Pues generalmente este tipo de embarazos en niñas menores de 15 años trae aparejada una serie de historias de abusos continuos y constantes desde su infancia. Entonces eso lo debemos tener bien identificado. Ahora, ¿por qué es importante hablar del embarazo en adolescentes? Porque de acuerdo a la Organización de Cooperación de Estados para el Desarrollo, México ocupa el primer lugar en embarazo infantil y adolescente. A nivel nacional, Oaxaca ocupa el tercer lugar. Esto tiene como diversas causas, ¿no? Algunas muy recurrentes o muy comunes que son importantes de mencionar tienen que ver con la falta de la información oportuna, adecuada y acorde a la edad.
También, bueno, tiene que ver con la presión de la pareja o de las amistades. Muchas veces a la o el adolescente, justo por esta etapa tan importante en la vida de las personas, hay un momento en el que la opinión de las otras personas, la opinión de las amistades sobre todo, cobra mayor relevancia y es aquí donde pueden ser fácilmente influenciables si no se les comienza a educar desde edades tempranas en temas de educación integral en sexualidad. Entonces aquí pueden ser un blanco fácil para que otras personas adultas, incluso otras personas con intenciones inadecuadas o las amistades con información también errónea o no adecuada, puede ejercer presión hacia la o el adolescente para que comience a iniciar una vida sexual activa sin tener como todos los elementos o las herramientas para poder decidir plenamente, ¿no? O a conciencia. También un dato importante es que una de las causas del embarazo adolescente tiene que ver con la falta de acceso a los métodos anticonceptivos. Muchas personas adultas o hemos escuchado mucho que dicen a estas alturas de la vida ya es condenable que ocurra un embarazo adolescente habiendo tantos métodos anticonceptivos. Y no nos detenemos a pensar que vivimos en una sociedad estereotipada, doble moralista y patriarcal que ejerce ciertos mandatos hacia la población de hombres y ciertas restricciones y también mandatos hacia la población de mujeres. Y en este sentido también tiene que ver con esta cuestión de la sexualidad, como ya hemos mencionado en cápsulas anteriores. De ahí que haya barreras de género que impidan a las mujeres primeramente tener la posibilidad o como este poder sobre sus cuerpos mismos y sobre sus decisiones para poder determinar, voy a ir a pedir un método anticonceptivo a una unidad médica rural o yo decido si quiero o no tener relaciones sexuales. Entonces, aparentemente la sociedad dice, es que ella tiene la culpa por haber accedido a tener relaciones sexuales y no tomamos en cuenta toda la serie de mandatos que existen, como por ejemplo los mitos del amor romántico, la presión que puede ejercer su pareja, el chantaje, la manipulación, esta idea de que las mujeres tenemos que demostrar y tenemos que darlo todo por amor, también ejerce influencia en las adolescentes para que terminen accediendo a tener relaciones sexuales aún a pesar del miedo, aún a pesar de no tener el conocimiento sobre mis derechos, aún a pesar de no querer incluso, pero por cumplir con este requisito que es que el placer del otro importa más que el mío, ¿no? Ese es un tema también importante. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema del acceso a los métodos anticonceptivos? Que con todas estas cargas de las que estamos hablando, existen esas barreras de género que impiden que las adolescentes tengan el poder de negociar el uso de un método anticonceptivo, porque entonces puede ser que su pareja, el adolescente que está siendo criado en un sistema patriarcal, por lo tanto lo convierte en machista, puede ser que le restrinja el uso de un método anticonceptivo o que vengan juicios emitidos con anterioridad, como por ejemplo, ¿con cuántos has estado antes de mí que ahora quieres usar un método anticonceptivo? O no soy el único, si de verdad me amas, sin usar ningún método, ningún preservativo, ningún método anticonceptivo. Entonces, este tipo de situaciones hacen que las chavas estén temerosas y que las adolescentes mejor no toquen el tema y consientan todo en función de la exigencia de la pareja, ¿no? Ahora, si hablamos en temas, estamos refiriéndonos obviamente en este tema del embarazo adolescente en parejas heterosexuales. Otro también dato importante es que algunos casos de embarazos en adolescentes tienen que ver con las fallas en la utilización de los métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque no todas las instituciones de salud, refiriéndome en los ámbitos rurales, comunitarios, muchas comunidades no tienen un centro de salud adecuado, una unidad médica rural, o el personal que está no está completo
o no tiene la capacitación adecuada para poder dar toda esta consejería que se requiere en el tema de métodos anticonceptivos y que tiene que ver con los derechos sexuales de las y los adolescentes. Entonces, si a eso le sumamos todas estas brechas de desigualdad en las que viven o están inmersas las y los adolescentes, pues vamos a encontrar que muchas de ellas y muchos de ellos no tienen la oportunidad de ir a tener una plática científica, clara, acorde al lenguaje, a la edad, con este enfoque intercultural y de género en sus comunidades. Y a eso le sumamos, por ejemplo, que si carecen de estas herramientas para poder dar la consejería sobre el uso de métodos anticonceptivos o de poder dar la información sobre cada uno de estos métodos, también está la otra situación que no tienen acceso a ellos en las unidades médicas rurales, ¿no? La otra cuestión también que ya hemos tocado anteriormente el tema tiene que ver con las violaciones sexuales. La violencia sexual es uno de los componentes más normalizados y que más se evita tocar en el tema de embarazos adolescentes, pero que la gran mayoría de estos embarazos, sobre todo en menores de 15 años, ocurren por esto. En adolescentes de 15 a 19 años, por ejemplo, también existe una cierta violencia sexual genérica, porque si tenemos este enfoque o esta perspectiva de género, sabremos que muchas veces el consentimiento del que hablan está viciado. ¿Por qué? Por las presiones sociales, de familia, los contextos comunitarios en los que viven, la situación de abandono que muchas veces sufren las y los adolescentes, esta visión adultocéntrica que tiene como idea que las juventudes o las adolescentes y los adolescentes son sinónimo de un problema, estas exigencias que hay también en los municipios y que muchas veces vemos que no está reflejado el tema de las juventudes, de la niñez, de la adolescencia en los planes municipales de desarrollo. No existen políticas públicas locales encaminadas o aterrizadas hacia el ser adolescente. Entonces todo ello vicia de alguna manera el consentimiento y ejercen influencia, por supuesto, en las decisiones que toman o que se dicen que toman las y los adolescentes. Entonces, en una cultura patriarcal, como lo dice Kate Millett en La política sexual, no podemos hablar de un consentimiento pleno e informado, porque está permeado por toda esta cuestión de las desigualdades de género, de las barreras, de las brechas de acceso a estos servicios, etc. Ahora, hablamos también que existen una serie de causas comunes que ya mencioné anteriormente, pero que vuelvo a reiterar, que tienen que ver con la ausencia de la información científica, oportuna, significativa e integral para niñas, niños y adolescentes. Aquí es importante mencionar que muchas veces en esta cultura doble moralista en la que vivimos se piensa que a las y los adolescentes hay que hablarles de sexualidad, pero más adelante y solo ciertas cosas. Entonces se aborda desde un enfoque reproductivo, incluso se le nombra aparatos reproductores y no se les dice un sistema sexual en hombres y mujeres o masculino y femenino, etc. Y bueno, entonces no hay una adecuada transmisión de información en edades, por ejemplo, desde la infancia, que si lo hiciéramos podríamos brindar herramientas para prevenir el abuso sexual infantil. También no hay un enfoque desde el placer y el goce y autoconocimiento de mi cuerpo. Siempre está pensado como que el placer me lo tiene que dar alguien más, y ese también es uno de los elementos que influye en esta cuestión de los embarazos adolescentes. Ya hablamos de la brecha de accesibilidad a los métodos anticonceptivos a nivel local. Y si hiciéramos un ejercicio y fuéramos a nuestro centro de salud o unidad médica más cercana, les aseguro que no van a tener como todo el paquete de métodos anticonceptivos que existen y que se podrían ofertar y que la Ley General de Salud y las normas oficiales mandatan. También es importante aquí mencionar que justo algunas de las implicaciones del embarazo adolescente tienen que ver, y por eso nos ocupa este tema, tienen que ver con el riesgo de la muerte materna, ya que habíamos mencionado que están catalogados como embarazos de alto riesgo.
traen también aparejada la deserción escolar, porque pues toda adolescente la gran mayoría de los casos hemos visto muy poquitos casos, uno en la comunidad, por ejemplo, de adolescentes que posterior al parto reanudan sus actividades escolares. La gran mayoría no, porque está romantizada esta idea de la maternidad, porque hay exigencias también sociales y culturales sobre el ser madre, y eso incluye también dedicarte de tiempo completo a el cuidado de las otras y los otros, en este caso al cuidado de la persona recién nacida, y entonces la persona adolescente queda en segundo plano, ya no es prioridad. La prioridad en esta cultura doble moralista y patriarcal es la persona recién nacida. Entonces, si estabas en la escuela, pues es muy común ver a las jóvenes, sobre todo a las mujeres, que dejan sus estudios. Muchos de los casos también con los adolescentes, cuando un adolescente, un estudiante es el padre de esta persona recién nacida, pues entonces también ellos son los que dejan la escuela en la gran mayoría de las veces, si es que se hacen como corresponsables del embarazo y del parto. Muchas de las veces hemos visto que dejan a la chava sola, para ellos es mucho más fácil, justo por esta cuestión biológica, ¿no? Que ellos no gestan, no paren, no amamantan. Entonces, con esta visión patriarcal, esta pues sí, cultura machista, también hace que ellos crean que con ser omisos en su corresponsabilidad o no reconocer el tema de un embarazo hacia a una mujer, entonces pues es fácil como que huyan, que se cambien de comunidad, de escuela o simplemente que ignoren la situación. En, en caso de que sí decidan hacerse cargo, pues la gran mayoría también deja la escuela, ¿no? Entonces esos son temas importantes que tienen que ver con la deserción escolar. Por lo tanto, esto implica que haya falta de oportunidades laborales y de ingresos, pues al no ser mano de obra calificada, tienen ingresos muy por debajo del salario mínimo o el salario mínimo. Y eso hace también que se reproduzcan cadenas de pobreza y otras desigualdades que se van sumando a este hecho. También, por ejemplo, sucede con mucha recurrencia la violencia familiar, porque ante toda esta frustración, ante toda esta situación de que son adolescentes, de que aún no han completado su etapa de maduración ni física ni emocional, genera una serie de frustraciones, de enojos, de iras que terminan en violencia familiar. También tiene que ver con una alta prevalencia de abortos en condiciones insalubres, y esto es bien importante mencionarlo porque muchas de las veces las adolescentes, al tener el miedo, al no sentirse apoyadas, respaldadas, buscan otras salidas sin tener información adecuada o tener el acceso a servicios de salud dignos que permitan que ejerzan su derecho a decidir. Toda esta violencia estructural y sistémica obliga a que sean las adolescentes, sobre todo las adolescentes pobres, las que se expongan y mueran ante un aborto clandestino. Y esto es bien importante mencionarlo porque pues justo las condiciones en las que abortan son deplorables. Por eso es importante determinar qué medidas de prevención del embarazo en adolescentes debemos tomar. Y nosotras ubicamos que deben ser en 3 niveles o 3 ámbitos, que son en el ámbito familiar, en el ámbito escolar y en el ámbito de las instituciones de salud. Y aquí es importante mencionar que si existe de verdad un compromiso para erradicar el embarazo en adolescentes, en niñas menores de 15 años y en adolescentes, la disminución de estos embarazos, pues se necesita la corresponsabilidad de todas y todos en comunidad, porque no basta con que sean en las familias, los papás, las mamás, hijas, hijos, sino también las instituciones educativas, las instituciones de salud, las autoridades también municipales. En la familia, ¿qué podemos hacer? Que exista una apertura de los padres para abordar temas de sexualidad, que lean, que investiguen, que se informen con temas de sexualidad que tengan la perspectiva de género y la perspectiva intercultural.
que exista comunicación entre padres, madres, hijas, hijos, y que la educación y la comunicación que se maneje sea no sexista y estereotipada. Aquí es importante mencionar que existe un estudio que realizó la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca en 3 regiones del estado, en 32 localidades, y les preguntamos a las y los adolescentes en a quién le gusta, con quién querrían hablar de temas de sexualidad. Y entonces decían, a mí me gustaría que me hablara de esto mi mamá y mi papá. Cuando les hacíamos la pregunta a papás y mamás sobre si hablaban de estos temas con las hijas e hijos, nos decían que no, y la razón por la que no lo hacían era porque creían que sus hijas e hijos, al ser estudiantes de secundaria o bachillerato, y en la generalidad de los casos ellas y ellos tenían grados de educación inferiores a la que actualmente cursaban sus hijas e hijos, pensaban que no tenían los conocimientos para darles esa información. Entonces había un tema en el que se subestimaban el conocimiento de vida que tienen, y entonces se sentían incapaces de abordar estos temas con las hijas y los hijos, y también sentían vergüenza y miedo. Y también una gran cantidad de padres y madres de familia decían que si abordaban estos temas iban a propiciar que sus hijas y que sus hijos tuvieran relaciones sexuales ya. Entonces ese es un mito que hay que desmontar. Por el contrario, cuando empezamos a abordar estos temas de la manera correcta, adecuada y con la información pertinente, libre de estereotipos, libre de sexismos, se retrasa el inicio de la vida sexual, de las relaciones sexuales de las y los adolescentes, porque entonces ya la piensan más o ya tienen la información para poder hacerlo con responsabilidad y con el autocuidado y el cuidado colectivo. También es importante aquí que las personas adultas revaloricen los conocimientos y la experiencia que tienen. Generalmente cuando les preguntamos, ¿a ustedes les hablaron de los cambios que han vivido en la adolescencia? Nos dicen no, y me hubiera gustado saber. Entonces un poco también es recordar cómo viví yo mi adolescencia, ahora que soy una persona adulta, cómo viví yo mi adolescencia para poder ponerme en los zapatos de la persona adolescente. También aquí es importante mencionar que los hombres tienen que aprender a respetar el no de las mujeres, y que ante una duda también es un no, que si la chava está alcoholizada o hay algún tema por ahí que impida que decida libremente, es un no también. En la escuela, ¿qué podemos hacer? Algo por lo que han pugnado mucho los grupos feministas es que justo los programas de salud sexual integral sea una materia diaria con tiempos suficientes y que tengan el mismo valor y la misma importancia en horas como una materia de matemáticas, de física, de química, etcétera, ¿no? Entonces creemos y nos sumamos a esta situación que las escuelas deberían también priorizar el tema, y que el personal docente debe tener también formación en estos temas con estos enfoques, ¿no? El enfoque de género, el enfoque intercultural y el enfoque basado en derechos, sobre todo derechos sexuales y reproductivos. Las instituciones de salud, ¿qué tienen que hacer? Es algo que ya sabemos, el caminito lo tenemos descubierto. Debe haber orientación y consejería integral, pertinente y significativa, acceso a métodos anticonceptivos e información cierta, adecuada, científica y completa para que puedan elegir si existe algún método anticonceptivo que sea acorde a su edad y acorde a su organismo. Los programas de salud sexual deben ser inclusivos para adolescentes y deben ser exclusivos también para adolescentes, con estos enfoques de los que ya hemos hablado. No basta con conocer y deletrear y memorizar cuáles son los métodos anticonceptivos permanentes, temporales, dentro de los temporales si son hormonales, de barrera o naturales, o sea, va mucho más allá. Tiene que ver con una serie de temas, de cuestiones que deben ser completas para poder dar justo en el blanco de la prevención del embarazo adolescente. Recordemos que prevenir el embarazo adolescente y erradicar el embarazo infantil es tarea de todas y todos, en comunidad y en conjunto.
México ha impulsado la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo Adolescente y en Oaxaca existe la Estrategia Estatal de Prevención de Embarazos en Adolescentes y el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, que es el GPEA. Así que sumemos acciones para la erradicación del embarazo infantil y la disminución del embarazo adolescente. Te esperamos en las próximas capacitaciones. Gracias.